amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, estamos en un episodio más, es un podcast de Grupo Impacto y bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es el análisis final de este proceso de muchos meses que se vivió en 8 gubernaturas que hoy ya sabemos quién es su gobernador y gobernadora. Tenemos victorias que no parecían y bueno, otras que se confirmaron. Nos acompaña aquí el doctor Javier Rosiles, él es doctor en estudios sociales por la UAM Iztapalapa y actualmente es profesor e investigador de la Universidad de Ciénega en el estado de Michoacán de Ocampo y también tiene una asignatura en la UNAM. Ha participado en medios como Reforma, Expansión Política y El País y además es amigo de Grupo Impacto y hoy estamos muy contentos y contentas, profesor, de tenerte aquí, Javier. Muchas gracias por venir. Gracias, como siempre, por la invitación. Pues un placer venir aquí a comentar lo ocurrido de esta jornada histórica, ¿no? Claro, y bueno, tú nos acompañaste todas estas campañas, estos meses de campaña, sí. Y quisimos hacer este episodio final, ya con los resultados que teníamos. También sé por ahí que te tengo una deuda pendiente contigo. Sí. Afortunadamente la atiné. Sí, caray, qué bárbaro. Y bueno, vamos a empezar a hacer el análisis de estos 8 estados que eligieron gobernador. Si quieres, empezamos por Guanajuato. Ok. En Guanajuato, pues el PREP hasta ahorita tiene como ganadora a Livia Denise García del PRI-PAN-PRD. Nosotros en nuestra encuesta, pues también previmos que iba a ganar ella, sí, la gobernatura. Y bueno, ganó con aproximadamente de un 49 a un 52%. A Alma Alcaraz de Morena, PT y Verde, que tiene un 38-40 a un 42%, ¿no? O sea, más o menos hay una diferencia de 4 o 5 puntos entre ellas dos. Y pues ganó el PAN en Guanajuato. ¿Qué opinas tú de esta campaña, de esta elección y de qué viene para Guanajuato? Sí, estimada Ana, pues bueno, déjame decir algo muy rápido, si me lo permites antes. Y es que el hecho de las gubernaturas me parece un indicador fundamental del desastre, permíteme que lo diga así, que vivió la oposición, ¿no? Nosotros habíamos comentado aquí que la oposición estaba obligada por lo menos a mantener 3 gubernaturas, ¿lo recuerdas? Aquellas en las que ya estaba gobernando, que eran Yucatán, Guanajuato y Jalisco, ¿no? Uh-huh. Entonces, la mala noticia para la oposición es que no logró mantener estas 3 y que incluso pierde una, Yucatán, de la cual hablaremos en unos minutos. Pero entonces el dato es que pues por lo menos el PAN mantiene Guanajuato, ¿no? Entonces Guanajuato es un estado bastante interesante y será muy importante para la oposición porque justamente pues para el PAN será uno de los pocos bastiones que le quedan, ¿no? Claro. Entonces, ahora, la mala noticia en lo que viene, como me preguntas, es yo veo 2 problemas para Livia García, ¿no? El primero será una relación, me parece a mí, que esperemos, no sé qué tan tirante sea con Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, Claudia Sheinbaum pues será la próxima presidenta con un respaldo social muy amplio y entonces Livia pues tendrá que negociar con Claudia Sheinbaum y vamos a ver qué tipo de interacción van a tener, es decir, si es una interacción de conflicto, ¿no? O si es una interacción un poco más cercana, porque claramente Guanajuato pues tiene un problema, así lo han dicho también las encuestas de Grupo Impacto en materia de seguridad, ¿no? Entonces, sí, ahí hay una primera, un primer foco que hay que atender, ¿no? Y el segundo foco que tendrá Livia es que Alma Alcaraz, que queda en segundo lugar, ya nos da un indicador de que Morena ya no es un partido testimonial en el estado, ¿no? O sea, ya Morena es un partido importante. Incluso yo diría pues que se arman ahí como 2 polos, ¿no? O sea, el polo panista, que es el que sigue gobernando, que acumulará, 40 años de gobiernos del PAN ininterrumpidos, pero también el asunto es que Livia pues también ya tiene ahí otro polo, que es el de Morena, es decir, tendrá un polo opositor bastante fuerte, que también puede representar pues algunas complicaciones para su gobierno, ¿no? Claro, y que en los próximos 6 años puede haber seguramente va a haber una elección muy competitiva por Guanajuato, ¿no? Sí, ya veremos cómo queda el Congreso, ¿no? Estamos a la espera de ver cómo queda el Congreso, pero sí me parece que el gobierno de Livia, yo creo que será probablemente el más complicado para un panista o una panista en lo que lleva, en estos 40 años que acumulará el PAN en el estado, ¿no? Oye, Javier, y ahorita que decías que es un estado que tiene temas de seguridad o de inseguridad muy fuertes, sí, me llama la atención que la gente le refrendó el voto al PAN a pesar de estos temas. ¿Querrá decir que no hay una relación o los guanajuatenses no ven una relación entre inseguridad, gobierno? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes tú? Ay, pues es una buena pregunta, Ana. Yo creo que sí hay cierto voto de castigo, ¿no? Porque el hecho de que a Alma la ubicamos ahí en el 40%, ¿no? Es decir, Livia más o menos la supera por un 9%, es un porcentaje importante, pero
me parece que sí hay en buena medida un voto de castigo, ¿no? Aunque no le alcanza a Morena para ganar, sí me parece que la gente ya no es tan panista como en otras elecciones, digamos, ¿no? O sea, Claro. sí se ha ido cerrando la contienda, y yo insisto, pues hay varias variables a comentar ahí, pero ciertamente pues la gente ha apostado por el PAN, ¿no? Por la continuidad, y pues bueno, ojalá que les dé buenos resultados, pues por el bien de los guanajuatenses, ¿no? Claro. Sí, que el tema de seguridad ha sido muy difícil en este estado, ¿no? Que hay que decirlo que también afecta a otros estados, no necesariamente solamente al panismo, ¿no? Claro. Podemos mencionar, tú sabes, Guerrero, Michoacán, pero sí me parece que será un tema que Livia tendrá que atender en lo inmediato, diría yo, ¿no? Ok. Vamos con Morelos. En Morelos tenemos a Margarita González de Morena, PT y Verde. El PREP la da como virtual ganadora. Sí. Nosotros también en nuestra encuesta la teníamos con muchos puntos por encima de la candidata Lucía Mesa del PRI-PAN-PRD. Sí. Y bueno, hasta ahorita, en lo que va el conteo del PREP, la ventaja de Margarita González sobre la segunda candidata Lucía Mesa del PRI-PAN-PRD, pues es muy grande. Aquí es una ventaja pues casi de unos 15, más o menos alrededor de 15 puntos, ¿no? Sí. Sí, y que también nos llama la atención esta victoria de Morena, otra vez, ¿no? Por la situación del estado de Morelos. Platícanos tú cómo ves. Sí, pues mira, como dices tú, las elecciones de 2024 yo les llamaría las elecciones de la continuidad, ¿no? No hay un voto de castigo para Morena, eso me parece muy importante. Todos los estados mantienen los gobiernos, salvo el caso de Yucatán, ¿no? Que es el único que tiene esta diferencia. Pero sí es las elecciones de la continuidad. Y justamente, pues Morelos es un estado donde hay un tema pues se acusa al gobernador Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Tú lo sabes, de temas de corrupción. Entonces también Morelos es interesante porque ahí hubo una división muy fuerte en Morena. De hecho, pues Lucy Mesa también era de Morena, renuncia a este partido cuando no le dan la candidatura y entonces, bueno, se convierte en la candidata de la oposición. Entonces, realmente ahí veíamos como a dos grupos de Morena peleando por la gubernatura. Finalmente, Margarita González, pues es la que será seguramente la próxima gobernadora. Y pues bueno, pues ahí Morelos tiene varios pendientes, ¿no? Porque no solamente será el tema de la seguridad. Justo estaba pensando, ¿no? ¿qué temas pendientes hay en Morelos? Pues es que mira, el tema de la seguridad es muy claro, ¿no? Desgraciadamente Morelos es un estado que está viéndose muy afectado con esta frontera con Guerrero, ¿no? Son estados que se está complicando mucho el tema. Pero también arrastrará esta cuestión de Cuauhtémoc Blanco. Es decir, Cuauhtémoc Blanco no me parece, con todo respeto, que deje un estado, digamos, con buenos resultados como gobierno. Me parece que los temas de corrupción están ahí muy, muy a la mano. También hay casos, Ana, de asesinatos, ¿no? De candidaturas ahí. Hay varios casos que llamaron la atención de la gente. Entonces, me parece que, por desgracia, grupos del crimen organizado pues están ahí muy arraigados, ¿no? Muy arraigados. Y pues Margarita González tendrá que hacer algo con esos grupos, ¿no? Oye, ahorita seguimos con los demás estados, pero te escuché en otras entrevistas que te han hecho en otros medios, que justo tú hablabas de que estas elecciones fueron de las más violentas que hemos vivido en la historia de nuestro país. Sí. Platícanos un poco de eso. Pues sí, mira, yo creo que estas fueron las elecciones más grandes de la historia, pero también fueron las más violentas, y ese dato me parece a mí que es muy preocupante. Yo he estado haciendo una advertencia en los medios que me han entrevistado porque yo creo que corremos el riesgo de una ecuatorización de las elecciones, ¿no? Es decir, tú lo recordarás, en Ecuador llegamos a ver estas imágenes, ¿no? De los candidatos a la presidencia con sus chalecos antibalas, sí, debido a que fueron amenazados. De hecho, pues un candidato fue asesinado y a partir de eso, pues los demás empezaron a usar chalecos antibalas. Yo creo que, digamos, no hay que ser tan extremos. Pero lo que es cierto, Ana, es que una de las cosas que tendrá que hacer Claudia Sheinbaum es tomar cartas en el asunto, porque ahorita es un riesgo ser candidato a la presidencia municipal, a una regiduría, a una sindicatura. O sea, tuvimos más de 30 asesinatos, sin contar otro número más amplio, pues de coordinadores de campaña, de familiares, etcétera. Entonces, sí me parece que ese tema viene bastante fuerte y ojalá que no tengamos en unos años imágenes como las de Ecuador, pero para que eso no ocurra, me parece que tenemos que hacer algo ya en lo inmediato, ¿no? Ok. Te lo pregunto porque estados como Guanajuato, justo Morelos, que tienen, y muchos más del país, desgraciadamente, Michoacán, que tienen como Michoacán, sí, mucha incidencia delictiva, pues
justo esto, también lo combinamos con lo que vivimos en estas elecciones, esta violencia, y pues es algo que no hay que dejarlo pasar, que yo creo que hay que mencionarlo y visibilizarlo justo para prevenir que siga sucediendo. Exacto, porque incluso pues tiene una afectación en el derecho a elegir, ¿no? Porque hay algunas candidaturas, mira, algunas las fueron asesinadas y otras se bajaron de la contienda a unas horas de la elección. Evidentemente, pues ellos argumentaban diferentes razones, pero pues todos sabemos que era porque habían sido amenazados, ¿no? Entonces, sí me parece un tema o sea, que esta holgura y que esta celebración, digamos, de que un partido como Morena gana la elección presidencial, lo cual está bien, hay que celebrar quien lo quiera hacer, pero me parece que eso no debe ocultar los problemas que tenemos en nuestra democracia, ¿no? Exacto. Gracias. No, te lo pregunté porque te he escuchado y dije, Javier sabe del tema, vamos a platicarlo. No, muchas gracias. Vamos con Puebla. Nosotros, bueno, hasta ahorita el PREP da como ganadora al candidato Alejandro Armenta, sí, de Morena, PT y Verde, con de un 58 a un 61% de los votos contra Eduardo Rivera del PAN PRI PRD, que él fue presidente municipal de Puebla Capital, que tiene un 31%. También aquí la diferencia es muy grande, ¿no? Sí. Estamos hablando de más de 20 puntos, muchos más. Sí. Nosotros también en nuestras encuestas en Grupo Impacto siempre vimos al candidato Armenta, siempre teníamos estimaciones de él, pues más o menos con esta distancia. No fue hasta donde vemos una campaña que nos dio una sorpresa, ya sabíamos cómo estaban las cosas. Y platícame cómo ves Puebla. De hecho, por cierto, pues felicito al Grupo Impacto porque en general les fue muy bien, ¿no? Hay que decirlo también. La verdad es que han hecho un muy buen trabajo. Mira, yo de Puebla... Gracias, Javier. No, qué bueno que me lo dicen. Sí, porque a todos, al equipo. Veo aquí al staff todo desvelado, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo que valió la pena. Que han dormido 2 horas, que han dormido 1. Sí, normalmente felicidades porque, pues bueno, han estado muy certeros en las encuestas, ¿no? Gracias. Y sé el trabajo que implica, ¿no? Muchas felicidades. Sí, gracias. Pues bueno, en Puebla efectivamente se corrobora lo que ya nos habían dicho ustedes, ¿no? Mira, en el caso de Puebla, pues hay que decir que ha sido un estado lo habíamos platicado, con mucha inestabilidad, ¿no? Con estas muertes que habíamos visto de la gobernadora Alonso, después de Huerta, ¿no? Entonces, de Barbosa Huerta. Y entonces, bueno, pues ya con Alejandro Armenta, pues esperemos que tenga cierta estabilidad, es decir, que logre terminar su sexenio, su administración completa, ¿no? Yo de Puebla, si me permites, Ana, quisiera destacar esta parte que tú comentabas de Eduardo Rivera. Es un estado muy fragmentado, yo diría, políticamente, porque aunque hay esta fuerza de Morena, yo creo que sí hay que atender lo que pasa en la zona metropolitana, lo habíamos comentado, ¿no? O sea, Eduardo Rivera ha sido presidente municipal o alcalde, pues, de la ciudad capital, y me parece que Armenta debe entender que hay un sector claramente en Puebla que no votó por él, ¿no? Claro. Es decir, sí tiene una ventaja, como tú bien lo dices. También esa ventaja pues se deriva de que la elección se cerró a 2 polos, digamos, ¿no? Como que, con todo respeto para Fernando Morales de Movimiento Ciudadano, pues no era como una opción real, creíble, y por eso la gente lo vota pues por abajo incluso del 5%. Del 5%, ¿no? Ajá. Pero entonces, bueno, Armenta me parece que debe entender que la zona metropolitana en general sí tiene otra idea, es decir, es un poco más cercana al PAN. También hay zonas que estamos viendo que también hay una presencia del PRI muy importante, ¿no? También. Entonces, bueno, pues esperemos primero que Alejandro Armenta pues le vaya bien, pues por el bien de los poblanos y poblanas, claro, ¿no? Pero sí, pues me parece que la victoria es contundente. Y también, ojo con Alejandro, porque hay que recordar que hubo muchas fricciones al interior de Morena, ¿no? Recordemos que su lucha, de hecho, su principal lucha fue con su primo, Nacho Mier, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que un dato interesante será, por ejemplo, su gabinete, ¿no? ¿Qué tantos sectores va a integrar tanto de Morena como del Verde, del PT? ¿Cómo logra armar, digamos, este gobierno? Y pues estaremos pendientes de ver qué tanto incluye pues a gente de su primo y que pues le permitan tener un gobierno estable, que es lo que me parece que les conviene ahí en Puebla, ¿no? Oye, Javier, y qué importante es lo que nos dices, porque sí creo que todos los candidatos y candidatas que ganaron tienen que tomar en cuenta la gente que no votó por ellos, ¿no? Como nos decías, aquí en Puebla el 30% de la gente no votó por el candidato Armenta, votó por Eduardo Rivera, y hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Sí, me parece que sí. O sea, uno entiende que en la democracia pues uno ejerce la mayoría, ¿no? Pero también me parece que hay que considerar esos sectores que pues no votan por ti y que tienen una perspectiva diferente. Entonces, bueno, pues ya esperemos. Yo creo, Ana, que hay como 2 modelos básicos, ¿no? Un modelo donde uno ejerce la mayoría y un modelo donde uno busca más el consenso, ¿no? Ya estaremos viendo en cada gubernatura y también a nivel presidencial por cuál modelo opta cada candidatura triunfadora, ¿no? Claro. Bueno, vamos con Tabasco.
Tabasco, pues que es la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo seguimos muy de cerca y aquí se ve directamente la influencia que tiene el presidente con sus paisanos, los paisanos de su estado, porque pues Javier May de Morena siempre, desde que era precandidato hasta candidato, pues tuvo una diferencia muy grande contra Lorena del PAN-PRI-PRD, ¿no? Sí. Beauregard del PAN-PRI-PRD. Por ejemplo, aquí según el PREP hasta el momento tiene más o menos de un 78 a un 83% de los votos, y Lorena Beauregard solamente tiene un 4%, ¿no? O sea, aquí sí es una distancia enorme, y bueno, yo creo que ya tú nos vas a decir qué ves aquí, pero pues todo Tabasco está con Morena y con el presidente, casi, ¿no? Sí, tú lo dices muy bien. Hay que decir que aquí, en esos mismos podcasts, dijimos que en caso de Tabasco y Chiapas, no teníamos duda de que iba a ganar Morena, y la pregunta más bien era en qué porcentaje, lo recordarás, ¿no? Claro, sí. Yo creo que esos porcentajes aquí más o menos los advertimos, ¿no? Son porcentajes demasiado altos, ¿no? Mira, a mí en general no me gusta que alguien gane con tal porcentaje. Ya también habrá que esperar cómo se compone el Congreso, pero me parece que siempre es indispensable, Ana, pues un contrapeso, ¿no? Claro. Que la oposición esté ahí presente. Cuéntanos, Javier, para todos los que nos ven y nos escuchan y todas, ¿por qué es tan importante que haya una oposición fuerte y no tan debilitada? Pues es que mira, el asunto es que yo creo que, como lo decía ahorita, en la democracia las mayorías son para ejercerse, pero sí se requiere de un contrapeso que te permita ver otras perspectivas de la toma de tus decisiones, digamos, ¿no? O sea, los gobiernos toman decisiones todos los días, ¿no? Algunas decisiones que tienen más influencia, más importancia que unas que otras, pero me parece que siempre es bueno escuchar a la oposición en el sentido de a lo mejor ver algunas aristas que no sean consideradas, ¿no? Entonces, el hecho de que tú seas gobernador y tengas el amplio respaldo de los legisladores, sin crítica, ¿no? Sin observaciones reales, porque ellos también pues quieren finalmente quedar bien con el gobernador, a lo mejor aspiran a otros cargos, etcétera. Entonces, me parece a mí que la oposición es un elemento fundamental de las democracias, ¿no? Entonces, una oposiciones tan debilitadas, ojo, lo que pasa es que estamos viendo, Ana, no solo oposiciones debilitadas, particularmente en Tabasco, sino oposiciones realmente muy menguadas, ¿no? O sea, como tú lo dices, en los datos que tenemos aquí, Movimiento Ciudadano está por ahí del 5%, tú lo decías de PAN-PRI como el 5%, o sea, realmente son niveles, pues realmente muy bajos, incluso preocupantes, ¿no? O sea, sí. No hay manera de que exista, o sea, es una posición no solo débil, sino demasiado menguada, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo crees que le vaya al gobernador Javier May? Sabemos que él viene de Fonatur, etcétera, y bueno, obviamente es tabasqueño. ¿Cómo crees que le vaya a los tabasqueños con él? Bueno, pues yo creo que Javier May lo que tiene es un respaldo muy amplio, ¿no? Entonces él podrá, digamos, tendrá una base muy buena, tanto en contingente legislativo como en este respaldo social, pues para implementar diferentes reformas, así que bueno, pues no tendrá ningún problema para gobernar Tabasco, ¿no? Que es la tierra del presidente, como tú bien lo decías, pero hay una figura importante que es la de Adán Augusto, ¿no? Adán Augusto pues estará ahora en el Senado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanta cómo empieza a jugar ahí Adán Augusto, pero hay que recordar que Javier May y Adán Augusto pues no terminaron siendo como que los mejores amigos, ¿no? Entonces ahí en Tabasco, si es que hubiera fricciones, pues serían más bien al interior de Morena, ¿no? Entonces también ahí me parece que con Javier May habrá que estar pendientes de cómo conforma el gabinete, ¿no? Qué personalidades son las que integra y también en ese sentido cuáles son los grupos que integra o los grupos que no. Claro. Y una última cosa, Javier, por lo que te estoy escuchando decir, que yo creo que como ciudadanos también tenemos que tener presente que un gobernador, incluso la misma presidenta electa, etcétera, que ganan con tanto respaldo del pueblo y que además pueden tener incluso mayoría en sus congresos, etcétera, pues tienen todavía más responsabilidad para con nosotros porque tienen un apoyo impresionante, sí. Un poder muy grande, pues para hacer el bien, ¿no? Para ejercerlo por el bien de todos. Sí. Entonces yo creo que es nuestra chamba también estar muy atentos de qué están haciendo, ya que se les dio tanta confianza. Sí, Ana, lo dices muy bien. El asunto en México yo pienso que hay un problema que tenemos, que le hemos puesto demasiado el foco, digamos, demasiado el ojo al acceso al poder, ¿no? Es decir, nos hemos preocupado por las elecciones, por cómo los partidos acceden al poder, hemos creado instituciones tan fuertes como el INE, pero creo que ahora lo que viene es ser más exigentes con el ejercicio del gobierno. Lo dices perfecto, me encanta. Queda, ¿no? Sí. Y que lo hemos platicado mucho aquí en muchos episodios de La Encuesta es lo mío, que sobre todo
Somos activos a la hora de votar, porque sí, pero a la hora de estar fiscalizando, revisando si cumplen o no cumplen lo que prometieron, las promesas de campaña se nos olvidan muchas veces. Exactamente, ¿no? Hay que ser mucho más exigentes como ciudadanos, no es que nos veamos hasta en 3 años a la próxima elección intermedia, sino que hay que ser más pendientes de los que hacen nuestros gobiernos, no solamente los municipales, sino también el estatal, ¿no? Claro. Y el presidencial, desde luego. Sí. Tienes toda la razón. Repitámoslo hasta el cansancio. Ojalá que sí. Vamos con Veracruz. Veracruz también, qué polémica elección, ¿no? Vivió la candidata de Morena, Rocío Nale, por todos estos temas de corrupción. Sí. Y aún así ganó con una amplia ventaja en Veracruz. Mira, tenemos aquí resultados del PREP. Rocío Nale, Morena, PT y Verde, ganó con un 57%, de un 57 a un 61% más o menos. A José Francisco Yunes del PAN, PRI, PRD, que tiene de un 29 a un 33% de los votos más o menos, ¿no? Nosotros aquí en Grupo Impacto, nuestra encuesta, en nuestra última medición, teníamos a Rocío Nale con 55% y a José Francisco Yunes con un 29%, es muy cercano dentro del margen de error a lo que está reportando el PREP, o sea que, como dicen, le atinamos sí. También a este estado y a los anteriores también. Y bueno, aquí platícanos cómo ves, ¿no? El PRD, discúlpame, Hipólito de Champs de Movimiento Ciudadano, aquí sacó un 7%. ¿Cómo ves este estado? Porque estuvo lleno de muchos temas muy difíciles de corrupción, esta campaña. Sí, bueno, déjenme decir primero que en Veracruz, en mis quinielas, fue justamente la encuesta de ustedes la que me hizo irme porque iba a ganar Rocío Nale, porque llegó un momento en que sí había muchos rumores de que la elección estaba muy pareja, ¿no? De hecho, había encuestas que la habían emparejado muchísimo, y esto pasó porque Rocío Nale recibió un ataque bastante fuerte, es decir, aquí no importa tanto en mi análisis si me cae bien o me cae mal Rocío Nale, pero me parece que sí fue una andanada bastante fuerte, donde fue acusada de corrupción, tú lo sabes bien, de corrupción, de tener muchas propiedades, ¿no? También en los debates que vimos ahí en Veracruz y en todo momento, pues Pepe Yunes siempre le decía que era la Zacatecana, ¿no? Sí. Como si Veracruz, ¿no? No hubiera mucha gente que viene de otras entidades, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay dos buenas cosas que pasaron en Veracruz. La primera es que esta idea de que la Zacatecana y este desprestigio a quienes van a Veracruz de otras entidades, me parece que no funcionó tanto, no le funcionó tanto a Pepe Yunes, ¿no? Y otra cosa que también es importante observar es esto, Ana, yo creo, hay que decirlo de manera muy clara, PAN, PRI, PRD, como partidos tradicionales, me parece que sí se está evidenciando que resultan un lastre para las candidaturas, ¿no? Lo digo con mucho respeto. En el caso de Xóchitl Gálvez, también me parece que fue lo mismo. PAN, PRI, PRD funcionaron como una especie de ancla que no le permitieron crecer, y me parece que en Veracruz pasó lo mismo, ¿no? Pese a que mucha gente, incluso me contaban a mí, que daban por hecho algunas cosas que se decían de Rocío Nale, incluso así decían, pues sí, pero ni modo que vote por los otros, ¿no? Es decir, el PAN, PRI, PRD me parece que cargan un desprestigio muy amplio, muy fuerte, que aquí fue en favor de Rocío Nale, porque hay un dato que no hemos comentado, Ana, y es la desaparición, muy probablemente, hay que esperar los últimos números, del PRD, ¿no? O sea, ese partido que estuvo en la antesala de la presidencia postulando justamente a López Obrador, y ahora, pues, digo, hay que esperar los últimos números. La ley dice que tiene que tener el 3% en cualquiera de las elecciones, pero por lo pronto los números que tenemos aquí nos indicarían, pues, que desaparecería el PRD, ¿no? Que está a un riesgo muy grande de perder el registro, ¿no? Exactamente. A mí Veracruz bueno, yo le tengo un cariño muy especial porque yo crecí en Veracruz, claro. Y mi mamá es jarocha. Y también tiene un tema porque los Yunes siempre los hemos escuchado que están de candidatos y en el poder, entonces ya tenemos... En las últimas elecciones siempre hay un Yunes. Siempre hay un Yunes, entonces ya está desgastado, ¿no? Ya queremos ver otros candidatos que le dan oportunidad a otros perfiles, a nuevos perfiles más frescos, porque sí, en Veracruz ya está hasta acá la gente de los Yunes. Sí. Y la otra es que lo que tú dices es totalmente cierto. Nosotros en muchas encuestas, bueno, el partido que más índice de rechazo tiene es el PRI, por muchísimo. Sí. O sea, le preguntamos a la gente por quién nunca votarías y el PRI 60%, ¿no? Es altísimo. Sí. Entonces yo también he pensado que qué tanto le hizo bien a Xóchitl Gálvez pues aliarse con el PRI, ¿no? Ya ellos estarán haciendo sus análisis, me imagino, y muchos de nosotros tenemos opiniones, pero sí, es verdad, o sea, esta coalición al parecer no funcionó de la manera que hubieran esperado en muchos estados, ¿no? Claro. No nada más en la presidencia, sino lo estamos viendo pues en casi todos los estados. Sí, y se conjuga, digamos, una serie de variables, por ejemplo, estas negativos del PRI, de hecho Pepe Yunes es del PRI, ¿no? Ni siquiera es que el PRI haya apoyado la coalición, sino que él viene del PRI, ¿no?
Y me parece que también juega en favor que Rocío Nale fue muy apoyada no solo por el presidente López Obrador, sino también por Claudia Sheinbaum, ¿no? Y ahora con los resultados de la presidencial, pues ya sabemos que Claudia pues trae un respaldo del 60% de la gente, más o menos, ¿no? Entonces, pues claramente esos apoyos también al final me parece que abonaron a esta victoria tan contundente de Rocío, ¿no? Claro, y que ese 60% es muy parecido al 70% más o menos de aprobación del presidente, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. Son coincidencias pues muy básicas de por qué sabemos, a la gente que dice que fue fraude, pues no, hay que analizarlo mucho más, ¿no? Los datos. Sí, mira, y eso del fraude me parece que más bien es una cortina de humo para, yo no sé, te lo digo con mucho respeto, ¿por qué no han renunciado los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, ¿no? Del Justo PRD, yo lo estaba platicando. Del PRD a lo mejor ya no es necesario, pero del PAN y el PRI me parece que es un desastre lo que vivieron. ¿Y por qué no les están pidiendo la renuncia? ¿No? Pero hace rato tuve un Zoom de trabajo y lo platicamos, me decía, pero debieron de haber renunciado desde hace 3 años, no ahorita, ¿no? Las dirigencias nacionales en cuanto a los números, o sea, no es una opinión personal, sino que si tú revisas los números, ¿no? Es contundentemente las 2 peores dirigencias, la del PAN y la del PRI, en resultados electorales. Claro. Y lo vemos en los estados, por ejemplo, ¿no? Que vamos, por ejemplo, a Yucatán, sí, que es un estado que me parece súper interesante. Así es. En Yucatán, pues, al parecer, en muchas encuestas como la nuestra, Renán Barrera siempre lo tuvimos a la cabeza. Sí fue una elección muy competida donde la diferencia de puntos era muy pequeña, incluso muchas veces dentro del margen de error. Y bueno, para mí sorpresa, porque honestamente a mí sí me sorprendió, en el PREP que sigue contabilizándose hasta el momento, pues ganó Joaquín Díaz Mena, el guacho, como le decían, del PT Verde y Morena, de un 46 a un 51% tiene. También es alta la preferencia que tiene él. Y bueno, Renán Barrera del PRI, PAN, PRD, que como tú mencionabas, Yucatán también es otro bastión panista por muchos años, pues tiene de un 41 a un 46, 47% de los votos. O sea, es una elección muy cerrada, ¿no? Sí, aquí el dato, me parece que en lo que tiene que ver con las gubernaturas, el dato es Yucatán, ¿no? Porque las demás, al menos es la noticia, ¿no? En mis quinielas que aquí habíamos dicho y que me fue muy bien, por cierto. Cálmate, Javier, ya debo una birria. Bueno, Yucatán sí es un caso interesante. Ahora hay que decir, digamos, en nuestra defensa que, fíjate, en los conteos rápidos, en el límite superior, Renán aparece con 46.7%. Y el Guacho Díaz aparece en el límite inferior con 46.5%, es decir, realmente fue muy complicado, era muy complicado, digamos, darle ahí el triunfo al Guacho. Era una elección, yo creo que fue de las más cerradas, de hecho, ¿no? Yo de Yucatán lo que destacaría, estimada Ana, es una cosa muy importante, que Claudia Sheinbaum tenía razón, ¿no? Porque se le criticaba mucho, lo recuerdas, por estas inclusiones de priistas, de panistas, ¿no? En el caso de Yucatán fueron varios panistas. De hecho, el Guacho Díaz, pues bueno, es la tercera vez que competía por la candidatura, por la gubernatura. Finalmente ya ahora sí lo gana. Y tú recordarás algunas inclusiones como la de Rommel Pacheco, ¿no? Que era del PAN, ¿no? Entonces se le criticó mucho a Claudia que mejor pusieran a morenistas más leales, fundadores. Y me parece que aquí le da la razón a Claudia, porque finalmente dice, bueno, pues es que los incluimos porque estas personas pues traen un capital político importante que les permite ganar no solamente encuestas, sino también ya puestos de poder, ¿no? Y entonces, bueno, pues este triunfo yo diría que se debió a estas inclusiones estratégicas, ¿no? Para empezar, pues el Guacho Díaz, todos lo sabemos, una carrera en el PAN, ¿no? Su trayectoria política es panista, hasta que finalmente se incluye a Morena, y ahora finalmente pues les da el triunfo al partido oficial a nivel nacional, ¿no? Y lo que tú dices, Javier, vimos, o sea, yo creo que Claudia lo apoyó muchísimo. Sí, muchísimo. Porque incluso al final de la campaña hay un video muy bonito donde están cantando y Claudia lo vimos en todo el país y está con el Guacho, pues eso es un apoyo muy fuerte, ¿no? Y luego me llama mucho la atención esta campaña porque además 4 días antes de la elección, el Guacho tiene un accidente fuertísimo, ¿no? Sí. Donde incluso al principio no apareció él, apareció su foto con una voz de que estoy bien, voten por mí, ¿no? Aquí estoy. Y yo la verdad hasta dije, hoy ¿estará bien? ¿No? ¿O qué está pasando? Y ya como al día siguiente ya salió él todo golpeado. Sí. Pues es una elección muy fuerte para el Guacho y al final ganar, pues a mí me parece que es como de lo más interesante que vimos en las elecciones. No, sí, y lo dices muy bien. De hecho, en estos madruguetes mediáticos que dieron varios candidatos, de hecho el Guacho Díaz no sale porque no podía salir a decir yo también gané, porque Renán sale a decir ganamos la elección, muchas gracias, ¿no? En estos madruguetes que yo no sé por qué los hacen, pero bueno. Exacto. Y Joaquín, el Guacho no pudo salir, ¿no? Porque justamente pues estaba hospitalizado, así que pues
festejó ahí medio lastimado. Pero bueno, finalmente, yo diría, insisto, que Yucatán es el dato porque me parece que eso es un indicador, Ana, de la debacle de la oposición. O sea, Yucatán era de esos estados que uno había presupuestado que a lo mejor el PAN pudiera mantener porque que era los un iba bastión, a poder ¿no? conservar, claro. Como la base mínima para existir de la oposición, pero finalmente pues lo pierden y pues ese dato es interesante porque ahora Yucatán vive, ojo, la única alternancia que vimos en esas elecciones es la de Yucatán. En todas las demás hubo continuidad en los gobiernos, ¿no? Que es un dato que nos da la ciudadanía para analizar, ¿no? Y de donde nos dice que o sea, que el cambio está bien y que si cambian a Morena, no cambian a la oposición. Exactamente. No, es un dato muy sensible, muy fuerte. Sí, porque yo he escuchado analistas que denigran mucho la opinión de la ciudadanía. Yo creo que hay que escucharla y analizarla, ¿no? No podemos cuestionar lo que la gente nos está diciendo al emitir su voto, ¿no? Y no podemos pensar que nuestra realidad es la realidad de todos en México, ¿no? Claro. El otro día estaba buscando una cifra porque tú sabes, Javier, que con esta derrota, pues la gente bueno, los ciudadanos que se identifican con la oposición, sí, pues están diciendo que fraude, que esto, que el otro, y yo creo que es un desconocimiento de México. En México seguimos siendo un país que tiene 46, 48 millones de ciudadanos mexicanos en pobreza y que reciben apoyos del gobierno y que por supuesto que no lo quieren perder, ¿no? Te pongo un ejemplo, pero esta situación la explican muchas variables, no nada más esto que te estoy diciendo, pero pues sí hay razones por las que la oposición no está bien y por las que Morena se está fortaleciendo cada vez más con cada elección, ¿no? Claro, no podemos negar que hubo a lo mejor incidentes, ¿no? Claramente hay compra de voto todavía, claro, hay hechos de corrupción, eso es innegable. Pero me parece a mí que un triunfo tan holgado, digamos, yo creo que la oposición mejor pues, tendrá que ponerse a reflexionar sobre qué hacer en vez de estar diciendo cosas que me parece que no explican un triunfo tan holgado, ¿no? Claro. Y perder algo como Yucatán, por ejemplo, ¿no? Sí. Perder un bastión tan importante de tantos años como Yucatán, a pesar de que el gobernador Vila era de los mejores evaluados. Exactamente. Qué raro, ¿no? Ese es uno de los datos que bien. Exacto. O sea, el gobernador, yo lo vi muchas veces en ranking de gobernadores, alguna vez nosotros hicimos uno, y él siempre estaba en primero, segundo, tercer lugar de gobernadores bien evaluados. A pesar de eso, gana Morena. Sí, y el dato es que, Ana, pues el PAN se queda solamente con 4 entidades gobernadas, ¿no? O sea, sí vemos una oposición, pues realmente muy reducida en este momento, ¿no? Pues para reflexionar, ¿no? Sí. Mucho. Ellos, ¿no? Nosotros vamos Ellos. Vamos a ver Chiapas, otro. Chiapas también hay una ventaja muy amplia de Eduardo Ramírez, de Morena, sí, PT y Verde, que desde un 79 hasta el momento en el PREP a un 82%, y Olga Luz Espinosa Morales del PRI-PAN-PRD tiene solamente de un 10 a un 13% de la votación, ¿no? Nosotros en nuestra encuesta estamos parecidos, le dábamos alrededor de 15% a Olga de la votación y un 56% a Eduardo Ramírez. Sí dábamos una ventaja muy amplia, estamos hablando pues casi de 40 puntos, y la verdad es que el PREP le da todavía una ventaja más amplia, mucho más amplia al candidato Eduardo Ramírez de Morena. Sí, no, pues mira, Chiapas, obviamente, yo creo que Chiapas y Tabasco pues son los grandes graneros de votos de Morena, ¿no? Estos dos estados del sur. En el caso de Chiapas, yo sí, además de esta alta votación, Ana, que también aquí la anticipábamos, ya decíamos que Chiapas iba a ganar claramente Eduardo Ramírez, no sabíamos por qué porcentaje, yo honestamente me esperaba un porcentaje quizá un poquito más bajo, o sea, en los conteos rápidos le dan hasta incluso el 82%, ¿no? Sí, es altísimo. Es altísimo. Y entonces, pero Chiapas tiene dos problemas. El primero fue que en 9 municipios no hubo elecciones, ¿no? Es decir, si hemos hablado, Ana, de que en general en varios estados hay un problema de inseguridad, en el caso de Chiapas es como mucho más alerta. O sea, hay 9 municipios que desde el sábado supimos que no iba a haber elecciones por cuestiones de inseguridad, ya sea porque el crimen organizado estuviera enfrentándose o porque hubo quema de las boletas, etcétera. Eso ya lo sabemos desde antes. Entonces, también el tema de la inseguridad ha estado como que ahí muy fuerte en estos últimos meses, y entonces, bueno, pues ahí el reto para Eduardo Ramírez pues será mayúsculo, ¿no? Yo creo que ya él tendrá que estar pensando en qué va a hacer con este tema, porque desgraciadamente Chiapas pues no vive como que los mejores días, por desgracia, ¿no? De su historia, ¿verdad? Sí. Y más lo que decíamos hace rato, si ganó con esta tan amplia ventaja, yo creo que la responsabilidad todavía es mayor, porque los chiapanecos le están dando muchísimo poder para solucionar estas cosas. Exacto, porque la ciudadanía te está dando todo el instrumental necesario, ¿no? El contingente legislativo, el respaldo social, pues para que tú tomes las decisiones. Entonces,
sí el peso que está sobre Eduardo Ramírez y otros es bastante fuerte. Es fuerte. Sí. Y pues ojalá que ya Chiapas es hermoso, a mí Sí, una maravilla. me encanta, Sí, es un lugar muy, muy bello, muy rico también en cultura, su gente, etcétera, comida, todo. Entonces, pues es otro de los estados que dices, qué tristeza que esté tan inseguro, ¿no? Sí, también esas complejidades con los temas de migración, también es una variable que tendrá que atender Eduardo Ramírez, o sea, claramente es una variable que le corresponde es una situación federal, pero pues él estará gobernando ahí. Se lo lleva directo, y ¿no? tiene afectaciones directas en la población, ¿no? Claro. Y por último vamos con Jalisco, que es la razón por la que te debo una birria, no me acuerdo qué apostamos. Ya te dije que si te la pago Sí, hoy, ya sé mañana o cuándo. Y bueno, ahí tenemos, según el PREP hasta el momento, está Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano. Sí. Él gana la elección. Es una elección también muy apretada. Sí. Hasta el momento en el PREP. Tenemos que tiene de un 42 a un 50, de un 42% a un 45% de los votos. Y bueno, Claudia Delgadillo de Morena tiene de un 36 a un 39% de los votos, ¿no? Entonces, pues, bueno, si vemos el mínimo de Lemus con el máximo de Delgadillo, pues estamos hablando de 2 o 3 puntitos de diferencia. Claro. Vamos a ver cómo cierran. Y nosotros teníamos que Pablo Lemus tenía una ventaja como de alrededor de 3, 4 puntos. O sea, digamos que el margen de error que nosotros teníamos hasta el momento es más o menos eso y un poquito más lo que tiene de diferencia pues Pablo Lemus de Claudia Delgadillo. Nosotros teníamos aquí nuestras estimaciones de que Claudia Delgadillo podía ganar, sí. Pues básicamente es muy cerquita un empate técnico. Sin embargo, la tendencia es que Pablo Lemus va a ser el gobernador de Jalisco. Sí, así es. Bueno, de aquí, además de mi apuesta, quisiera mencionar 2 puntos. A ver, la primera ya la apunté. Esa ya está, ¿no? Ya, mira, en el caso hemos estado hablando mucho de Morena, por razones obvias, pero yo creo que también hay que hablar de Movimiento Ciudadano, ¿no? Movimiento Ciudadano es un partido, Ana, que hizo una apuesta que a muchos nos pareció arriesgada, de ir en solitario, ¿no? Ajá, fue claro. Un riesgo, la verdad, bastante importante, y sin embargo yo creo que le rindió frutos, porque entonces Movimiento Ciudadano, particularmente Dante Delgado, sí entendió esta parte de cómo PAN, PRI, PRD resultaban más bien un lastre, y por eso decide no ir aliado con ellos, ¿no? Y entonces, pues tiene, a partir de lo que tiene, del porcentaje que tiene Maynes, pues un 10%, a mí me parece muy bueno, porque la cifra histórica de Movimiento Ciudadano estaría por ahí del 7-8%, ¿no? 7%, y ahora tiene el 10%, me parece que es de los partidos, Ana, que han ido incrementando su porcentaje, y creo que hay una buena noticia, no para nosotros, pero sí para ellos como partido, que sí hay como buenos resultados en esta apuesta por las juventudes, ¿no? Como que hay jóvenes que a mí se han acercado conmigo, me han dicho, yo no entiendo de partidos, no entiendo de política, pero esos TikToks, esas cancioncitas como que me hacen cierto sentido, y les han permitido acercarse de una manera diferente a la política, ¿no? Entonces, Movimiento Ciudadano me parece que es un partido que hay que estar observando estas estrategias que utilizó, ¿no? Y el dato entonces es que justamente gana en Jalisco, que no era una cosa fácil, Ana, porque ya con esta inercia que ya vimos que trae Claudia Sheinbaum de 60% de la votación, ¿no? Pues era muy complicado como constituirse como una especie de dique a esta fuerza de Morena, ¿no? Entonces, me parece a mí muy relevante que Jalisco lo haya ganado Movimiento Ciudadano, y me parece que lo sitúa como un partido importante, que lo será así en la Cámara de Diputados, un poco menos en el Senado, pero pues finalmente ahí se mantiene, y ojo, pues tiene 2 estados importantes, ya hemos platicado, Nuevo León y Jalisco. Claro. Entonces, bueno, pues ahí está este estado, y el segundo dato es el voto cruzado, ¿no? Es decir, también que no haya confusión, Pablo Lemus gana porque la gente, digamos, piensa que Movimiento Ciudadano hizo más o menos un buen trabajo, así lo piensa por lo menos el 43%, pero sí también queda claro que la gente ahí no necesariamente votó por Maynes porque entendía que a lo mejor era un voto desperdiciado, ¿no? Entonces, me da la impresión, por los que he revisado, que pues también mucha gente a lo mejor votó por Lemus, pero pues votó por otra opción por la presidencia, particularmente pues por Claudia, ¿no? Claro. Y algo que también, nada más para abonar a lo que nos estás diciendo, Javier, que a diferencia de Yucatán, que lo pierden el PAN, Movimiento Ciudadano, por todo lo que tú decías, que yo creo que lo hizo muy bien estratégicamente hablando, conserva Jalisco, sí. ¿No? Que también eso es un triunfo porque claro. El gobernador Alfaro pues también tuvo muchos temas, también ha sido muy criticado, ha tenido muchos negativos, sí. Y bueno, de todos modos, yo creo que el candidato Pablo Lemus también es muy buen candidato, conocido como tú dices, y lo logran conservar Jalisco, que es un estado importantísimo. Importantísimo, o sea, y es que Alfaro, tú lo recordarás también, pues él
él se enojó porque él decía que había que aliarse con los partidos opositores, el PAN, PRI, PRD, y ya ahorita, a la luz de los resultados, me parece que Dante Delgado tuvo razón en ir en solitario, y bueno, resultó la jugada, ¿no? Porque justamente les salen la presidencial, tendrán un contingente legislativo muy importante con el que Claudia tendrá que negociar, ¿no? Y ahora pues conservan estas dos entidades que son fundamentales, ¿no? Claro. En general, Javier, lo que decíamos al principio, muchos resultados muy predecibles, Sí. que desde el primer episodio que hicimos tú y yo ya sabíamos cómo iba a estar al final, y sorpresas como Yucatán, ¿no? Sí, la sorpresa me parece que es Yucatán, y también hay otras sorpresas que, bueno, pues en el caso de algunas que se cerraron, ¿no? Pero bueno, en general más o menos era previsible. Yo creo que la nota, así como bien lo dices tú, es Yucatán, ¿no? Que el PAN fue incapaz, el PAN fracasó en este intento por mantenerlo, y eso, insisto, es un indicador de la debacle, perdón que lo diga así, del desastre que tuvo la oposición, y tendrán que replantearse muchas cosas si quieren convertirse en algún momento en contrapeso de Morena y de Claudia, ¿no? Claro que sí. Y por último, ¿algún mensaje, consejo que nos quieres dar, que les quieras dar a los ciudadanos de estos estados, ya que tienen gobernadores y gobernadoras electas? Pues mira, yo creo que estamos entrando a un modelo de interacción muy interesante entre el Ejecutivo Federal, que encabezará Claudia Sheinbaum, y ahora los ejecutivos estatales. Me parece que hay gubernaturas que no necesariamente fueron la primera opción de las gubernaturas actuales, ¿no? Es decir, sí creo que estamos en un modelo distinto. Me parece también que hay una reconfiguración importante del sistema de partidos. Eso es muy importante, Ana, porque ya, por ejemplo, el Partido Verde se constituye una segunda fuerza, el PRI ya caería al cuarto lugar, es decir, estamos viendo una reconfiguración muy importante, y me parece que, ojo, esa reconfiguración del sistema de partidos podría tener efectos ya en la vida real, digamos, en la vida más real de la toma de decisiones, es decir, en reformas electorales, en reformas a la Constitución, en fin, ya estaremos viendo cómo esa reconfiguración del sistema de partidos se traduce, ¿no? en decisiones en gobierno, ¿no? Entonces, pues a la ciudadanía, pues yo le diría que qué bueno que fueron a votar, ¿no? Me parece que, fíjate que no se rompió el récord del 64%, estamos en el 60% más o menos de la participación, pero aún así me parece que es bastante alto, aunque hay que decir que en algunas entidades fue muy alto, por ejemplo en Ciudad de México, ¿no? Donde se alcanza, me parece incluso que hasta el 70%, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía hizo su papel, me parece que lo hizo bien, y ahora la responsabilidad será de los gobiernos, donde yo insisto, uno de los temas prioritarios, porque así lo observamos y así también lo dijo Grupo Impacto en sus encuestas, es el tema de la seguridad, y tendremos que ser exigentes con ese tipo de situaciones. Muy exigentes con eso, ¿no? Gracias, Javier. No, pues un placer siempre estar contigo. Ha sido un gustazo, hemos aprendido muchísimo, ha sido una experiencia padrísima tenerte aquí dándole seguimiento a las elecciones en estos estados. Tus análisis nos aclaran muchas cosas, nos haces recordar muchas cosas, entendemos mejor por qué pasa lo que pasa en las elecciones y en los estados, y para mí ha sido un gusto que estés aquí con nosotros. Ya nos inventaremos otro tema. Seguro que sí, para habrá mucho que analizar. Pero ahora te vamos a dejar descansar un rato, porque también sé que estuviste en medios muy movidos. Sí, muchas gracias. Ya veo a Javier por todos los medios, ya es un hombre muy famoso. Sí, bueno. Así que te agradecemos mucho tu generosidad de estar aquí con nosotros. Y pues para mí ha sido un gusto darle seguimiento a las elecciones de los estados. Mi única y más grande reflexión, además de todo lo que hemos platicado aquí, Javier, pues es que los gobernadores y gobernadoras atiendan el tema de la seguridad y les respondan a los ciudadanos que los eligieron, pues con el tema de la seguridad. Sobre todo, tenemos temas importantísimos como el agua también, ¿no? Sí. Que hay estados y la Ciudad de México incluyendo, que no tenemos agua, sí. Pues que hagan su chamba, porque en muchos estados incluso les dieron hasta el Congreso para que lo puedan hacer. No hay pretexto para que no lo hagan, y yo creo que es una responsabilidad, como tú dijiste, enorme para los que fueron elegidos, sobre todo con tanta legitimidad, pues de respondernos a los mexicanos. Y espero que así sea. Sí, estimada Ana, pues yo la verdad te agradezco muchísimo esas oportunidades que me has dado para estar aquí en este podcast. Realmente siempre un placer conversar contigo, tanto aquí, ahora sí que al aire como fuera. Y también déjame felicitar a todo el staff. Yo muy agradecido siempre con el staff, siempre muy amables, y pues muy agradecido porque me hacen pensar sobre, pues, qué voy a decir. Lo malo es que me ponen a estudiar a veces, pero bueno, está bien. Y desde luego con nuestro público, ¿no? Que siempre he estado pendiente, sus comentarios que he recibido gracias a este podcast. Así que bueno, pues encantado, y yo creo que ahora lo que sigue es echarle el ojo a los gobiernos, ¿no? Exactamente, dar seguimiento a que cumplan sus propuestas y no nos queden a deber.
Gracias, Javier. Muchas gracias. Kiara. Gracias al staff. Gracias a Quique, gracias a Jesus por todo su apoyo, todos estos episodios y los que faltan. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, muchas gracias. Esto es La Encuesta es lo mío de Grupo Impacto. Yo soy Ana Laura Arroyo. Y bueno, los esperamos en el próximo episodio. Gracias y hasta la próxima. Bye, bye.